Lección 1. Creatividad artesanal. Suena interesante. ¿Dónde puedo encontrar plantillas para este proyecto? Me encantaría empezar pronto. Hay muchos recursos excelentes en línea donde puedes comprar o incluso descargar plantillas gratis. ¿Has consultado alguna página web de manualidades? Todavía no lo he hecho, pero es una idea genial. Sin duda lo consideraré. Quiero algo único que le dé vida a mi proyecto. También podrías encontrar útiles las tiendas de manualidades locales. Suelen tener una variedad de plantillas y puedes verlas en persona antes de comprarlas. Es cierto. Además, siempre es un placer apoyar a los negocios locales. ¿Tienes alguna recomendación de diseños específicos? Si buscas una temática específica, te sugiero estampados florales o formas geométricas. Le darán un toque precioso a cualquier proyecto. Me encantan esas ideas. Los diseños florales aportan un toque vibrante, mientras que las formas geométricas ofrecen un toque moderno. Exactamente. Incluso puedes combinar diferentes estilos para crear algo verdaderamente único. Se trata de expresar tu creatividad. Estoy deseando empezar. Hacer manualidades es una forma muy gratificante de canalizar la creatividad y crear algo especial. Lección 2. Autoridad de aviación. Avión, déjame echarle un vistazo. Seguro que es el correcto. Quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de embarcar. Sí, revisé los detalles y coincide con nuestro itinerario. Solo quiero asegurarme de que no nos hemos olvidado de nada importante. Bien pensado. Siempre es mejor comprobarlo 2 veces. Al viajar, incluso los pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en nuestra experiencia. Exactamente. Recuerdo, la última vez que viajamos, casi perdimos el vuelo por un simple descuido. No quiero que vuelva a pasar. Es comprensible. Estar organizado garantiza un viaje más tranquilo, sobre todo al viajar a nuevos lugares. Sí, y ayuda a reducir el estrés. Quiero disfrutar cada momento de este viaje sin preocuparme por la logística. Por supuesto, una vez en el avión podemos relajarnos y concentrarnos en la aventura que nos espera. ¿Qué es lo que más esperas? Tengo muchas ganas de explorar nuevas culturas y probar la gastronomía local. Siempre es emocionante experimentar algo diferente. Yo también. Viajar abre un mundo de posibilidades y nuevas experiencias. Aprovechémoslo al máximo. Lección 3. Recuerdos memorables. Creo que conseguir un souvenir único sería una gran manera de recordar esta experiencia. ¿No estás de acuerdo? Por supuesto, los souvenirs pueden capturar la esencia de nuestros viajes y evocar recuerdos maravillosos cada vez que los vemos. Exactamente. Es como traernos a casa un trocito de la aventura, algo tangible que cuenta una historia. Me encanta la idea de elegir algo que refleje la cultura del lugar que visitamos, como artículos hechos a mano o arte local. Es un enfoque fantástico. No solo apoya a los artesanos locales, sino que también nos brinda una conexión más profunda con el destino. Sí, y cada vez que mire ese recuerdo, me recordará las experiencias que tuvimos y las personas que conocimos en el camino. Claro, además, compartir las historias detrás de nuestros souvenirs con amigos y familiares puede hacer que esos recuerdos sean aún más especiales. Exactamente.
Es como dar un pequeño vistazo a nuestras aventuras, generar conversaciones e inspirar a otros a viajar también. Entonces, ¿qué tipo de recuerdo crees que te gustaría conseguir de nuestro viaje? Lección 4. Hallazgos de moda. Había un par de pantalones de campana que tenían flores brillantes y no pude evitar admirar lo audaces y vibrantes que eran. Suenan geniales. Los estampados florales siempre aportan un toque divertido y enérgico a un conjunto, ¿no crees? Por supuesto, realmente pueden marcar la diferencia y añadir personalidad a tu armario, especialmente durante los meses soleados. Exactamente. Me encanta cómo la moda puede expresar creatividad e individualidad. Se trata de sentirse bien con lo que uno viste. Y es interesante ver cómo las tendencias del pasado, como los pantalones de campana, siguen regresando a la moda moderna. Sí, es una maravillosa combinación de nostalgia y estilo contemporáneo, que permite a la gente abrazar su estilo único. Si tuvieras la oportunidad de usar esos pantalones de campana, lo harías. Claro, creo que serían perfectos para una salida divertida o una reunión informal con amigos. Ese es el espíritu. La moda debe ser agradable y reflejar quiénes somos, y esos pantalones parecen una excelente opción. Lección 5. Preguntas difíciles. Una vez me preguntaron cuál era mi mayor debilidad y tengo que decir que es una pregunta difícil de responder. Me lo imagino. Siempre es un reto hablar de las debilidades sin menospreciar las fortalezas. ¿Qué dijiste? Mencioné mi tendencia a ser perfeccionista, ya que a veces eso puede frenarme cuando quiero que todo esté perfecto. ¡Qué respuesta tan considerada! Demuestra autoconciencia y, al mismo tiempo, destaca tu compromiso con la calidad. Exactamente. Es importante enmarcar las debilidades de una manera que ilustre mi crecimiento y cómo estoy trabajando en ellas. ¡Qué gran perspectiva! Los empleadores suelen valorar la honestidad y la disposición a mejorar. Sí, y es un recordatorio de que todos tenemos áreas en las que trabajar, todo es parte de ser humano. Por supuesto, es mucho más productivo enfocarnos en cómo podemos convertir esas debilidades en fortalezas. Claro, entonces, ¿qué responderías si te hicieran la misma pregunta? Lección 6. Evolución de la moda. La moda fue un poco más conservadora durante los años 1980 y 1990, aunque siguen siendo décadas icónicas en la historia del estilo. Es cierto, es fascinante cómo las tendencias reflejan los valores sociales y los cambios culturales a lo largo de los años. Exactamente. Los estilos más conservadores de esas décadas solían enfatizar la elegancia y las siluetas clásicas. Sí, y es interesante ver cómo de esos estilos han influido en la moda moderna, combinando elementos clásicos con giros contemporáneos. Correcto. Muchos diseñadores se inspiran en décadas pasadas, creando una hermosa fusión de lo antiguo y lo moderno. Es maravilloso ver cómo la moda evoluciona y aún así honra sus raíces, ¿no crees? Por supuesto, mantiene la conversación sobre estilo dinámica y emocionante. Estoy de acuerdo. Además, permite que la gente exprese su individualidad, combinando piezas vintage con modernas. Exactamente. Se trata de encontrar lo que te conecta y hacerlo tuyo. Lección 7. Recuerdos musicales.
Oye, ¿alguna vez has tocado un instrumento musical? Sí, solía tocar el piano cuando era más joven y fue una experiencia muy gratificante. Es fantástico. El piano es un instrumento tan versátil que puede producir muchísimos estilos musicales diferentes. Por supuesto, me encantó poder tocar tanto piezas clásicas como canciones modernas. Sentía que podía expresar mis emociones a través de la música. Esa es la belleza de la música, ¿verdad? Tiene una forma de conectarnos con nuestros sentimientos y recuerdos. Claro, todavía recuerdo la emoción de actuar en recitales, era a la vez estresante y emocionante. Me lo imagino. Esos momentos debieron ser inolvidables. ¿Sigues jugando? Ya no lo hago tanto como antes, pero de vez en cuando me siento a tocar mis canciones favoritas. Es como reencontrarme con un viejo amigo. ¡Qué bonito! La música tiene una cualidad atemporal que evoca tantos recuerdos. Lección 8. Vida ideal. Bueno, lo ideal sería un apartamento de 2 habitaciones con balcón para disfrutar del aire fresco y las vistas. Suena perfecto. Tener un espacio al aire libre puede mejorar muchísimo tu experiencia de vida, especialmente en la ciudad. Por supuesto, un balcón sería ideal para relajarse con un libro o disfrutar de un café por la mañana mientras tomas el sol. Sí, ya me lo imagino, decorándolo con plantas y asientos cómodos para un pequeño oasis en la ciudad. Exactamente. Son esas pequeñas comodidades las que hacen que un lugar se sienta como un hogar. ¿Qué características consideras esenciales en un apartamento? Creo que una cocina espaciosa es imprescindible. Me encanta cocinar y recibir visitas, así que una buena distribución de la cocina es importante para mí. Excelente punto. Una cocina funcional realmente puede unir a la gente, convirtiéndola en el corazón del hogar. Por supuesto, y tener suficiente luz natural también es importante. Crea un ambiente cálido y acogedor. Sí, la luz puede cambiar por completo la atmósfera de un espacio, haciéndolo sentir amplio y diáfano. Lección 9. Estrategias de marketing. Claro, ¿qué hay del marketing de contenidos? ¿Cómo nos va últimamente en ese aspecto? El marketing de contenidos es crucial para la visibilidad de nuestra marca y he notado cierta interacción positiva en nuestras campañas recientes. Qué bueno saberlo. El contenido atractivo realmente puede conectar con nuestra audiencia. ¿Qué estrategias estamos implementando? Nos hemos centrado en contar historias y proporcionar información valiosa que tenga buena acogida entre nuestra audiencia. ¡Qué inteligente! La gente aprecia el contenido que no solo informa, sino que también entretiene. Estamos utilizando las redes sociales eficazmente. Sí, compartimos fragmentos de nuestro contenido en varias plataformas para llegar a un público más amplio. Hasta ahora, ha sido muy efectivo. Genial. Creo que la constancia en las publicaciones es clave para mantener a nuestra audiencia comprometida e interesada. Por supuesto, además, interactuar con nuestra audiencia mediante comentarios y mensajes puede fomentar un sentido de comunidad. Exactamente. Construir esa relación puede convertir a los espectadores ocasionales en seguidores leales, lo cual es invaluable para nuestra marca. Lección 10. Conciencia de errores. Mucha gente tiene miedo a los insectos, y es interesante considerar por qué existe ese miedo.
Por supuesto, algunos insectos hacen cosas malas, como devorar cultivos o invadir casas, lo que puede generar una percepción negativa. Es cierto, sin embargo, es importante recordar que no todos los insectos son dañinos, muchos desempeñan un papel crucial en el ecosistema. Exactamente. Por ejemplo, las abejas son esenciales para la polinización, y sin ellas, muchas plantas no sobrevivirían. Sí, es fascinante cómo cada criatura tiene su lugar en la naturaleza, aunque parezca aterradora a primera vista. Estoy de acuerdo. Informarnos sobre los beneficios de ciertos insectos puede ayudar a reducir el miedo y promover la convivencia. Por supuesto, comprender su papel puede cambiar nuestra perspectiva y hacer que los valoremos más. Por supuesto, quizás deberíamos organizar un taller para enseñar a otros sobre la importancia de los insectos en nuestro entorno. ¡Qué idea tan brillante! Podría ayudar a fomentar una actitud más positiva hacia estas criaturas a menudo incomprendidas. Lección 11. Aventuras diarias. Es como embarcarse en una mini aventura cada vez que salimos a caminar, ¿no crees? Por supuesto, cada paseo puede llevarte a descubrimientos inesperados, ya sea un nuevo parque o una cafetería, con encanto. Sí, es increíble cómo el simple hecho de salir al exterior puede abrir un mundo de posibilidades. ¿Qué es lo que más te gusta de caminar? Me encanta el aire fresco y la oportunidad de despejar la mente. Es una excelente manera de reflexionar sobre el día y encontrar inspiración. Exactamente. Estar al aire libre es refrescante y puede mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra creatividad. Además, es una forma maravillosa de mantenerse activo sin la presión de un entrenamiento formal. Se siente natural y placentero. Sí, y es una oportunidad para conectar con la comunidad, sobre todo al ver caras conocidas por el camino. Claro que sí, esas pequeñas interacciones pueden alegrarnos del día y hacernos sentir más conectados con nuestro entorno. Qué cierto, cada paseo se convierte en una pequeña aventura llena de potencial y me encanta esa perspectiva. Lección 12. Planificación de proyectos. Sí, eso suena muy interesante. ¿Cómo lo configuraríamos? Creo que el primer paso es delinear nuestros objetivos y lo que queremos lograr con el proyecto. Tiene sentido. Definir nuestros objetivos nos ayudará a mantenernos enfocados y a medir nuestro éxito. ¿Qué crees que debería seguir? Después de eso, podríamos crear un cronograma para trazar nuestros hitos y plazos, asegurándonos de que seguimos en el camino correcto. Exactamente. Un cronograma nos ayudará a gestionar nuestro tiempo eficazmente y a que el proyecto avance. También es importante asignar tareas en función de las fortalezas de cada persona, para que todos puedan contribuir de manera efectiva. Por supuesto, aprovechar las habilidades de todos mejorará la calidad de nuestro trabajo y facilitará el proceso. Además, los registros periódicos serán esenciales para abordar cualquier desafío y celebrar nuestro progreso a lo largo del camino. Excelente punto. Mantener una comunicación fluida garantizará que todos nos mantengamos alineados y motivados durante todo el proyecto. Lección 13. Refrescarse. Todas las mañanas me cepillo los dientes y me lavo la cara para refrescarme y sentirme lista para el día. ¿Y tú? Yo hago algo parecido.
Me doy cuenta de que empezar mi rutina matutina con esas tareas sencillas me ayuda mucho a despertarme y a tener un tono positivo. Exactamente. Es increíble cómo un poco de autocuidado puede marcar una gran diferencia en nuestro estado de ánimo y niveles de energía. Por supuesto, también disfruto echarme un chorrito de agua fría en la cara. Es vigorizante y refrescante. ¡Qué buen consejo! He oído que puede ayudar a mejorar la circulación y a que nuestra piel luzca más sana. Sí, además, la sensación de limpieza y frescura me da la confianza para afrontar cualquier reto del día. Estoy totalmente de acuerdo. Son esos pequeños rituales los que nos empoderan y nos hacen sentir que podemos conquistar el mundo. Claro, y a veces me gusta poner música alegre mientras me preparo. Le da más energía positiva a la mañana. Suena divertido. La música puede mejorarnos el ánimo y hacer que las tareas rutinarias sean más placenteras. Lección 14. Compras de comestibles. Hola, ¿sabes dónde están las frutas? Quiero comprar algunas frescas para picar más tarde. Claro, están en el pasillo 6, justo al lado de las verduras. Encontrarás una gran selección. Perfecto. Me encanta elegir fruta fresca, siempre me parece una opción saludable. Por supuesto, además, son muy versátiles. Puedes comerlas solas o añadirlas a batidos y ensaladas. Exacto. Estoy pensando en comprar fresas y quizás plátanos para desayunar. Excelentes opciones. Las fresas son deliciosas y los plátanos son muy prácticos para picar algo para llevar. Seguro. ¿Tienes alguna fruta favorita que siempre tengas en casa? Siempre tengo manzanas y naranjas, ambas son refrescantes y duran mucho tiempo. Son buenísimas. Es bueno tener variedad de frutas para disfrutar de diferentes sabores y nutrientes. Lección 15. Disponibilidad de habitaciones. Buenas noticias. Tenemos una habitación disponible para ti, es acogedora y está bien ubicada. Genial. ¿Cuánto costará por noche? Quiero asegurarme de que se ajuste a mi presupuesto. La tarifa es bastante razonable, $100 por noche, e incluye desayuno y wifi. Suena justo. Agradezco que incluyan el desayuno, facilita mucho las mañanas. Por supuesto. Además, la ubicación es ideal cerca de muchas atracciones y transporte público. Es una gran ventaja. Estar en una ubicación céntrica te permite ahorrar mucho tiempo al explorar la zona. Exactamente. Podrás disfrutar de tu estancia sin preocuparte demasiado por los desplazamientos. Estoy vendido. Terminemos la reserva. Estoy deseando instalarme y empezar a explorar. Genial. Me encargaré de los detalles y estarás listo para tu aventura. Lección 16. Conflictos globales. Al pensar en el futuro, ¿qué pasa con los conflictos actuales en diversas partes del mundo? Se trata de un tema crítico. Es preocupante ver cuántas regiones están luchando contra el malestar y la violencia. Exactamente. Afecta a muchísimas vidas y plantea desafíos para la estabilidad y la paz mundial. Sí, y creo que la cooperación internacional es esencial para abordar estas cuestiones de manera efectiva.
Por supuesto, los países necesitan colaborar para encontrar soluciones y promover el entendimiento entre diferentes culturas. Es una situación compleja, pero el diálogo y la diplomacia pueden allanar el camino para un cambio duradero. De acuerdo, la educación y la concienciación también desempeñan un papel fundamental para evitar que los conflictos se intensifiquen. Sí, empoderar a las comunidades con conocimiento puede fomentar la paz y la resiliencia contra la violencia. Es una perspectiva esperanzadora y creo que con esfuerzos concertados es posible lograr avances. Lección 17. Lo esencial antes de partir. Antes de irnos, ¿qué necesitamos tachar de nuestra lista? Buena idea. Creo que deberíamos asegurarnos de tener listos nuestros documentos de viaje y los billetes necesarios. Por supuesto, tener todo organizado sin duda facilitará nuestra salida. ¿Qué más quieres traer? También deberíamos considerar llevar bocadillos y bebidas para el viaje. Hará que el viaje sea mucho más placentero. Excelente punto. Además, puedes ahorrar dinero en lugar de comprarlo todo en el aeropuerto. Exactamente. También me gusta llevar un libro o descargar podcasts para entretenerme durante el viaje. Sí, tener algo para leer o escuchar puede hacer que el tiempo pase volando. ¿Necesitamos algo más? No olvidemos los cargadores de nuestros dispositivos. Estar conectados es importante, especialmente cuando viajamos. Bien pensado. Me aseguraré de empacar el mío también, así estaremos listos para nuestra aventura. Lección 18. Conexiones diarias. ¡Qué buenas conexiones hoy! Hola, ¿qué tal tu día? Hola, me ha ido muy bien. Gracias por preguntar. He estado liado con el trabajo, pero he podido tomarme un buen descanso. Me alegra saberlo. Tomar descansos es esencial para mantenerse productivo y con energía durante el día. Por supuesto, salí a caminar un rato y me ayudó a despejar la mente y a recargar energías. Un paseo suena delicioso. Es increíble cómo la naturaleza puede rejuvenecernos, aunque sea por unos minutos. Sí, siempre me siento más centrado después de un poco de aire fresco y un cambio de aires. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día? Ha sido genial. He estado trabajando en algunos proyectos y estoy satisfecho con el progreso. Genial. Siempre es gratificante ver que tus esfuerzos dan frutos. ¿En qué proyectos estás trabajando? Estoy desarrollando algunas nuevas estrategias de contenido y estoy entusiasmado por la dirección que están tomando. Lección 19. Perspectivas controvertidas. El artículo de Snow fue bastante controvertido. No todos estuvieron de acuerdo con él en que se están ignorando la ciencia y la tecnología. Es cierto, es curioso cómo las opiniones diferentes pueden generar debates tan animados en nuestra sociedad. Exactamente. Algunos creen que se priorizan los avances, mientras que otros sienten que se pasan por alto. Sí, y es importante considerar ambos lados del argumento para entender el panorama completo. Por supuesto, dialogar sobre estos temas puede generar mayor conciencia sobre los problemas en cuestión. Es un recordatorio de que debemos estar abiertos a diversas perspectivas y fomentar debates saludables.
Sí, y explorar diferentes puntos de vista puede ayudarnos a crecer y evolucionar en nuestra comprensión de cuestiones complejas. Por supuesto, es fundamental mantenerse informado y evaluar críticamente la información que recibimos. Estoy de acuerdo. Así podremos contribuir positivamente a los debates y promover un progreso equilibrado. Lección 20. Hábitos de estudio. No, normalmente estudio durante muchas horas seguidas, así es como siempre he abordado mi aprendizaje. Entiendo eso, pero dividirlo puede ayudarte a mantenerte concentrado y retener mejor la información. Tienes razón, supongo que me he acostumbrado a mi rutina, pero estoy abierto a probar nuevos métodos. Por supuesto, las sesiones de estudio más cortas con descansos entre ellas pueden mejorar la productividad y la creatividad. Ya veo lo efectivo que puede ser. Permite que el cerebro descanse y se recargue antes de volver a sumergirse en el mundo. Exactamente. Además, puede reducir el agotamiento y mantener la motivación alta a largo plazo. Creo que lo intentaré. Variar mis hábitos de estudio podría darme mejores resultados. Claro, se trata de encontrar lo que mejor te funcione, y experimentar es parte del proceso. Agradezco tu consejo. Empezaré a implementar sesiones más cortas a ver qué tal. Lección 21. Calor del verano. Después de la llegada del verano, puede llegar a hacer mucho calor, lo que convierte las actividades al aire libre en un desafío. Es cierto, el calor puede ser agobiante, sobre todo en las horas punta. Exactamente. Es fundamental mantenerse hidratado y evitar la exposición excesiva al sol en esas épocas. Por supuesto, siempre intento planificar mis actividades al aire libre para temprano por la mañana o a última hora de la tarde, cuando hace más fresco. ¡Qué buena idea! Esos momentos son perfectos para disfrutar de la naturaleza sin cansarse del calor. Además, es una gran oportunidad para apreciar la belleza del amanecer o el atardecer. Sí, hay algo mágico en los colores del cielo en esos momentos. Por supuesto, mantenerse fresco y cómodo es clave para disfrutar al máximo del verano. Estoy de acuerdo. Con un poco de planificación, podemos aprovechar al máximo el verano y mantenernos seguros. Lección 22. Rivalidad deportiva. Sabes, me siento muy afortunado cuando los New York Giants, un equipo por el que muchos fanáticos darían su brazo derecho para vencer, me envían un regalo. Menudo cumplido. Demuestra el respeto que tienen por sus rivales, ¿verdad? Por supuesto, es un recordatorio de que incluso en la competencia feroz hay espacio para la deportividad y la camaradería. Exactamente. Creo que es importante que los equipos reconozcan a sus rivales, ya que eso le añade emoción al deporte. Sí, y crea momentos memorables para los aficionados que disfrutan del dramatismo de estas rivalidades. ¿Qué harías si recibieras un regalo de un equipo rival? Probablemente lo apreciaría como una pieza única de recuerdo, algo que me recuerde los emocionantes partidos que ya hemos visto. ¿Verdad? Es una forma de celebrar el espíritu competitivo y las historias que se desarrollan en el campo. Por supuesto, las rivalidades son lo que hace que los deportes sean tan atractivos, y esos regalos simbolizan el respeto mutuo que puede existir. Exactamente.
Es un hermoso recordatorio de que, incluso en la competición, podemos apreciar el talento y la dedicación de nuestros oponentes. Lección 23. Fundamentos de la práctica. Creo que es buena idea tener a mano esos materiales de práctica, siempre son útiles para nuestras sesiones. Por supuesto, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente nuestra experiencia de aprendizaje y mantenernos motivados. Sí, y nos permite concentrarnos en mejorar nuestras habilidades sin distracciones innecesarias. ¿Qué crees que deberíamos priorizar en nuestra práctica? Creo que deberíamos empezar con lo básico, como ejercicios de calentamiento para preparar nuestra mente y nuestro cuerpo. Tiene todo el sentido. Un buen calentamiento puede marcar la pauta para una sesión productiva. Exactamente. Después, podemos pasar a las técnicas específicas que queremos mejorar, asegurándonos de cubrir todos los aspectos. Me gusta ese enfoque. Mantiene nuestra práctica estructurada y nos permite monitorear nuestro progreso eficazmente. Por supuesto, además, siempre es gratificante mirar atrás y ver cuánto le hemos avanzado con la práctica constante. Exactamente. Con la mentalidad y los recursos adecuados, podemos lograr avances significativos en nuestras habilidades. Lección 24. Conversión de moneda. Puedo conseguir 1200 en moneda local, genial. ¿Podrías ayudarme a entender cómo se convierte eso a dólares? Claro, siempre es útil saber el tipo de cambio antes de viajar para poder calcular bien el presupuesto. Exactamente. Quiero asegurarme de aprovechar al máximo mi dinero mientras disfruto de mi viaje. ¡Qué buena estrategia! Conocer la conversión te ayudará a calcular cuánto puedes gastar en comida y actividades. Sí, y también es crucial para las propinas y otros gastos que puedan surgir durante mis viajes. Por supuesto, dominar bien la moneda local dará que tu experiencia sea mucho más fluida. Entonces, ¿cómo puedo hacer un seguimiento de las tarifas mientras estoy allí? Puedes utilizar aplicaciones que ofrecen tipos de cambio en tiempo real. Son muy convenientes para los viajeros en movimiento. Es una idea genial. Sin duda me ayudará a ajustarme a mi presupuesto y a tomar decisiones informadas. Lección 25. Compras de comestibles. Hoy compré verduras frescas, frutas, pan y algunos lácteos. Qué bien se siente tener comida sana en casa. Suena genial. Los ingredientes frescos son esenciales para preparar comidas nutritivas. ¿Qué recetas tienes en mente? Estoy pensando en hacer un salteado colorido con las verduras y quizás una ensalada de frutas de postre. ¡Qué rico! Los salteados son muy versátiles. Puedes mezclar y combinar lo que tengas a mano. Exactamente. Además, se preparan rápidamente, lo cual es perfecto para las noches ajetreadas entre semana. Y la ensalada de frutas es un buen detalle. Es refrescante y una excelente manera de aprovechar las frutas que sobran. Sí, me encanta cómo cocinar con ingredientes frescos no solo sabe mejor, sino que también es mejor para nuestra salud. Claro, es una forma estupenda de cuidarnos mientras disfrutamos cocinando. Exactamente. Tengo muchas ganas de empezar a preparar estas comidas y disfrutar del sabor de los productos frescos. Lección 26. Encuentro en el mar. Sí, me encontré con una rara especie de criatura marina mientras buceaba el verano pasado. Fue realmente increíble.
¡Guau! Suena increíble. ¿Qué tipo de criatura marina viste y cómo te sentiste al encontrarte con ella? Me encontré con una tortuga marina vibrante, deslizándose con gracia por el agua, y fue surrealista presenciar tanta belleza de cerca. Debió ser una experiencia impresionante. Las tortugas marinas son criaturas majestuosas. ¿Lograste tomar alguna foto? Sí, tomé algunas fotografías impresionantes, pero nada se compara con la sensación de estar en el agua con ella. Solo puedo imaginarlo. Son esos momentos los que hacen que el buceo sea tan especial. Estar en contacto con la naturaleza es realmente inolvidable. Por supuesto, cada inmersión ofrece el potencial de encuentros únicos que pueden cambiar nuestra perspectiva sobre la vida marina. Claro que sí. Es un recordatorio de la importancia de proteger nuestros océanos y las increíbles criaturas que los habitan. Exactamente. Experiencias como esta nos inspiran a promover la conservación y preservar los ecosistemas marinos. Lección 27. Lista de compras. ¿Qué hay en la lista de compras de hoy? Necesitamos huevos, leche y pan para la semana que viene. ¡Qué bien! Esos alimentos básicos son esenciales para muchas comidas. ¿Prefieres alguna marca en particular? Generalmente opto por opciones orgánicas, especialmente para huevos y leche tienen mucho mejor sabor. Estoy de acuerdo. Los productos orgánicos suelen tener un sabor más intenso y son más saludables en general. ¿Y el pan? Para el pan, me gusta elegir el integral, es más abundante y tiene más nutrientes. ¡Qué gran elección! El pan integral es perfecto para sándwiches o tostadas. ¿Quieres añadir algo más? Quizás frutas y verduras frescas. Son geniales para picar y añadir a las comidas. Por supuesto, asegurémonos de tener una buena variedad para que nuestras comidas sean interesantes y nutritivas. Perfecto. Con todos estos básicos, estaremos listos para la semana que viene. Lección 28. Materiales de arte. Noté que tienen cuadernos y bolígrafos, pero también tienen varios materiales de arte como pinturas y pinceles. Genial. Tener una selección de materiales de arte puede inspirar mucho la creatividad. ¿Qué crees que elegirás? Estoy pensando en comprar algunas acuarelas para experimentar. Son muy versátiles y divertidas de usar. Excelente elección. Las acuarelas crean efectos preciosos. ¿Tienes algún proyecto en mente? Quiero intentar pintar paisajes. Hay algo mágico en capturar la naturaleza en papel. Suena maravilloso. Me encanta cómo el arte nos permite de expresar nuestra perspectiva del mundo que nos rodea. Exactamente. Además, es una excelente manera de relajarse después de un día ajetreado. Estoy totalmente de acuerdo. Busquemos pinceles de calidad, ya que pueden marcar una gran diferencia en nuestro trabajo. Por supuesto, unos buenos pinceles pueden realzar nuestras obras y ayudarnos a lograr los efectos deseados. Lección 29. La Gran Muralla China. ¿Sabías que existe una muralla que recorre todo el norte de China? Esta muralla defensiva se extendía por casi 3.200 kilómetros y tenía una historia fascinante. Sí, la Gran Muralla China es una increíble obra de ingeniería. Su construcción debió de requerir un esfuerzo inmenso. Por supuesto,
Es admirable pensar en los miles de trabajadores que contribuyeron a su construcción a lo largo de los siglos. Y cumplía múltiples funciones, desde la defensa hasta el control fronterizo. ¡Qué parte tan importante de la historia china! Verdad, no es solo un muro, representa la fuerza y la determinación de una civilización. Por supuesto, además, las vistas desde la muralla deben ser impresionantes, con vistas al hermoso paisaje. Solo puedo imaginarlo. Caminar por allí sería como retroceder en el tiempo y vivir la historia en primera persona. Exactamente. Es un recordatorio de cómo se preservan la cultura y la historia a través de estructuras tan monumentales. Me encantaría visitarlo algún día, está en mi lista de viajes con toda seguridad. Lección 30. Visita un café. Claro, no hay problema. También podríamos probar esa nueva cafetería de la que todo el mundo habla, he oído hablar maravillas. Suena genial. Un cambio de aires puede ser refrescante, sobre todo en un lugar nuevo. Exactamente. Tengo curiosidad por su menú y las bebidas únicas que ofrecen. ¿Ya lo probaste? Todavía no, pero he visto fotos en línea y el ambiente parece acogedor y atractivo. Qué bueno saberlo. Un ambiente cómodo siempre es una ventaja cuando quieres relajarte y disfrutar del tiempo. Por supuesto, creo que será el lugar perfecto para charlar y relajarse con un delicioso café. Sí, y probar sus pasteles también podría ser un placer. Claro, tengo muchas ganas de ver lo que nos ofrecen, será una pequeña aventura. ¡Qué ganas! Hagamos planes para ir este fin de semana y disfrutar de un buen rato juntos.